Buenas noches, apreciados estudiantes. Nos encontramos hoy, 21 de noviembre del 2024, para realizar el encuentro CIPAS de primera matrícula y cursos de alta complejidad en cuanto a la réplica, sesión 3, unidad 3, geometría analítica. Soy el tutor Fabio García, adscrito a la Z-Cori del curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica. Sean ustedes bienvenidos. ¿Me indican, por favor, si están visualizando lo que estoy proyectando? Sí, señor. Listo. En cuanto al tema central de esta CIPA de primera matrícula, vamos a abordar el tema de la ecuación de la línea recta y sus aplicaciones. Es el tema que nos convoca el día de hoy en cuanto a este encuentro CIPAS del curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica. Básicamente es el tema inicial de la tarea 3, tarea que cierra el día 26 de noviembre. ¿Hacia dónde queremos llegar con este encuentro CIPAS de primera matrícula? Al momento en que el estudiante pueda aplicar los principios fundamentales de la ecuación de la línea recta por medio de ejercicios contextualizados basados en situaciones cotidianas para la solución de problemas. Bueno, la línea recta, conceptualización, tiene una amplia aplicabilidad en la física, en la ingeniería y en la economía. Vamos a escuchar estos pequeños audios, aunque el sonido puede ser bajito. Las aplicaciones de la ecuación de la línea recta son numerosas y se extienden a diversos campos. En primer lugar, es ampliamente utilizada en la física y la ingeniería para modelar el movimiento rectilíneo y predecir trayectorias. Por ejemplo, en la mecánica, se emplea para describir el desplazamiento de objetos en movimiento rectilíneo uniforme o acelerado. En la ingeniería civil, es útil para diseñar y trazar estructuras lineales como puentes y carreteras. La ecuación de la línea recta también tiene aplicaciones en la economía y las finanzas. En la economía, se utiliza para analizar y representar relaciones entre variables, como la oferta y la demanda, los costos y los ingresos, y las tasas de crecimiento. En las finanzas, puede emplearse para predecir tendencias y patrones en los mercados financieros, calcular el rendimiento de una inversión o proyectar el crecimiento de una empresa. Bueno, como hemos escuchado en estos audios, en todo momento y en todas las ramas del conocimiento humano podemos encontrar aplicaciones muy valiosas de la línea recta. Las aplicaciones de la ecuación de... Bueno, en cuanto a la conceptualización, vamos a iniciar diciendo que en el terreno de la geometría plana, una línea es una sucesión indefinida o infinita y continua de puntos. El adjetivo recto hace alusión a que no tiene ningún ángulo ni curvatura. Entonces, como estamos visualizando en esta imagen del lado izquierdo, tenemos una parte del plano cartesiano y tenemos dos puntos, el punto A y el punto B. Podemos decir que este es el punto P1 y este es el punto P2. El punto P1 tiene coordenadas X1, Y1, el punto 2 tiene coordenadas X2, Y2. Solo se necesitan dos puntos, colocamos una regla y trazamos una recta. Recordemos que la recta no tiene ni principio ni final, por tanto se simboliza, se debe colocar una flecha aquí y una flecha acá. ¿Qué sucede y qué quiere darnos a entender esta conceptualización? Que entre el punto 1 y punto 2 debe haber una sucesión infinita de puntos. Pero todos esos puntos son los puntos llamados colineales, van sobre la misma línea recta. Esto, como su nombre lo indica, no da lugar a que haya ningún ángulo ni una curvatura en esa trayectoria. Y toda recta se puede representar en un plano cartesiano en el conjunto de puntos de coordenadas x, y. ¿Sí? Recordemos que la primera coordenada es en X y la segunda coordenada es en Y. El día de ayer en la CIPA de curso, una estudiante me preguntaba que si en algún momento un punto podía denotarse primero Y y X. No, para nada. Debe ser primero las abscisas, que es el valor de X, y las coordenadas, que es el valor de Y. Es decir, que si yo tengo este punto, tiene coordenadas 4 en X y 4 en Y. Es decir, es el punto 4, 4.
Y el punto 2 vendría siendo 8 y en Y viene siendo 6. Vendría siendo el punto 8,6. Por todo par de puntos A y B, entonces cabe recalcar, es posible trazar una y solo una recta entre el punto P1 y P2. Yo de pronto puedo tener ya un punto P3 y sí puedo trazar una recta entre P1 y P3 o entre P2 y P3. Pero entre dos puntos determinados solo puede pasar una y solo una línea recta. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Esto es netamente conceptualización de la línea recta. Pues estamos claros. La ecuación de la línea recta es una herramienta matemática fundamental que describe y representa geométricamente una línea recta en un plano cartesiano. Esta ecuación, también conocida como la ecuación lineal, se expresa generalmente en la forma de y igual a mx más b, donde m es la pendiente de la línea y b es la ordenada al origen. Bueno, entonces, en cuanto a la ecuación general de la línea recta, básicamente hay dos formas de representarlas, de ordenarlas. Si la ordenamos de la forma AX más BY más C, esa es la forma general. Eso se debe igualar a 0, donde la constante C es el término independiente y A y B deben ser obligatoriamente diferentes de 0. ¿Sí? Porque si A y B fuera 0, 0 por X cancela la X y esa no es la idea. Siempre es permanecer la variable Y y la variable X. Es decir, que si yo tengo una ecuación 2X más 3Y menos 5 igual a 0, está en forma general, porque este es de la forma AX más BY más C. Es decir, que A vale 2, B vale 3 y C vale menos 5. Entonces, las variables X y Y siempre deben estar con su exponente igual a 1. Recuerden que en matemáticas yo puedo ver 2X, no se ve, pero sabemos que aquí hay un 1 arriba. Estéticamente y algebraicamente no se coloca. Y tampoco podemos ver que diga de pronto 3Y a la 1, pero sabemos que hay un exponente 1. Y acá tenemos, por ejemplo, el menos 3 igual a 0. Fundamental e imprescindible que tanto la X como la Y estén elevado a la 1. Si es una ecuación donde está elevado al cuadrado, ya es una cuadrática. Y si es a la 3 o a la 4 o a la 5, ya es una polinómica. Entonces, tener en cuenta esos detalles porque, como lo digo, a la ecuación anterior, a esta forma se llama forma general de la línea recta. Normalmente es forma general y forma canónica, que la vamos a ver posteriormente. Entonces, los estudiantes que ya han realizado al momento el ejercicio 1 notarán que estas son las bases conceptuales en cuanto a la línea recta. Vamos a trabajar en conjunto y vamos a mirar del siguiente listado que yo proyecte. Vamos a señalar con una viñeta las que realmente ustedes consideren que sean ecuaciones de la línea recta y que se puedan expresar así como esa forma general, AX más BY más C. Entonces vamos a empezar con la primera ecuación. Ustedes pueden abrir el micrófono para que ustedes participen. La siguiente, aquí. Bueno, aquí está la proyección de todos. ¿Qué opinan de la ecuación 1? Dice menos 2x más y igual a 3. ¿Me pueden indicar, por favor, si será una ecuación de recta o no será? ¿Qué opinan? No. ¿Sí será o no? Falta la tercera constante, tutor. Sí, sí es. Se iguala a 0. ¿Se puede igualar a 0? Sí. Sí. Si ustedes tienen menos 2x más y ese igual a 3, lo paso como menos 3 y lo igual a 0. Efectivamente queda la forma AX más BY más C igual a 0. Si les pregunto cuál es el valor de A, ¿cuánto vale A? Menos 2x, ¿no? Menos 2, porque es el Menos acompañante 2. de X, menos 2. Y, ¿cuánto vale? B, ¿cuánto vale B? 1. 1, no vemos, pero sabemos que aquí está 1. ¿Y cuánto vale C? Menos 3. Menos 3. Sí. Menos 3, muy bien. Nótense y miremos si la X y la Y están elevadas a la 1. Si están bien, ¿están elevadas a la 1? ¿Sí?
Aquí está elevado a la 1 y aquí está aquí a la 1. Sí, Entonces, por tanto, consideramos que sí es una ecuación de la línea recta. Entonces, vamos a colocar aquí brevemente. Y sí, efectivamente es una ecuación de la línea recta. La segunda, ¿qué opinan? Ecuación 2, x a la 2 menos 3y igual a menos 5. Es una parábola, profesor. Sí, señor, tiene toda la razón, es una parábola, pero ¿cómo se denomina? ¿Recuerdan el ejercicio 3, si no estoy mal, de la tarea 1? Tarea 1. Ecuación cuadrática. Ecuación cuadrática o también conocida como ecuación de segundo grado. Sí, si yo tengo acá x al cuadrado menos 3y igual a menos 5, yo puedo decir x al cuadrado más 5 igual a 3y. Este 3 está multiplicando, pasa a dividir, quedaría x al cuadrado más 5 dividido en 3, eso es igual a y. La y la podemos colocar. Esto es un 1 que está aquí, podemos hacer la siguiente partición, 1/3 de x al cuadrado más 5. Por esta x está elevado al cuadrado, ya es una parábola, recuerden que abre hacia arriba porque el valor de a es positivo. Entonces, es una cuadrática, por tanto, no es una ecuación de la línea recta. Efectivamente. Bueno, ¿qué opinan de la tercera ecuación? Aunque aquí hay un error de edición, acá es menos, supongamos. X medio menos y cuarto igual a 1. Es una ecuación de la línea recta porque está elevado a la 1, ¿sí? Sí, sí, es verdad. Y resulta que aquí hay un 1 y aquí hay un 1 en este fraccionario. Entonces yo puedo reexpresar esto de 1/2 de x menos 1/4 de y. Este más 1 lo paso como menos 1 es igual a 0. Y nótese que queda de la forma ax más by más c igual a 0. Esta es la forma y dicen, y siempre las formas, si ustedes recordarán en las ecuaciones canónicas, van con más. No quiere decir que siempre tenga que estar sumando, no puede estar restando. Lo importante es la estructura, cómo la lleva. Y nótese que acá vale 1/2, ya es fraccionario, no importa, pero es una constante. Acá b es 1/4, acá es 1/4, menos 1/4, y c vale más 1, menos 1. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta esa forma, sí se puede reescribir, se llama eso reescribir la ecuación, y efectivamente es una ecuación de la línea recta. Ya tenemos. Bueno, ¿y qué opinan de la ecuación número 4? La última ecuación. X por Y, aquí hacen incluso la salvedad, que esto es un por, menos 1 igual a 2. Y me indican, por favor. ¿Qué operación está haciendo la X y la Y? Multiplicando, profe. Multiplicando. ¿Y qué me dice la estructura, Carlos? ¿Que debe estar qué? Sumando. O restando. Sumando o Restando. restando. Entonces, aquí está multiplicando, ¿no? Para nada. Esto no tiene nada que ver, entonces no es ecuación de la línea recta. Nótese cómo puedo yo esto despejarlo. XY menos 1 igual a 2. Este menos 1 pasa por acá. Es XY igual a 2 más 1, porque este pasa a sumar, sería 3. Yo despejo el X que está multiplicando, pasa a dividir. Este tipo de ecuaciones que quedan, la X debajo en el denominador, son las famosas ecuaciones racionales y van a tener esta forma. Seguramente van a ser así, tienen asíntota, pero tienen esa forma. Entonces, son ecuaciones, sí, son funciones, sí, pero son racionales. ¿Por qué racionales? Porque recuerden que los números racionales tienen numerador y tienen un denominador, pero la X puede ir tanto arriba como abajo. Entonces, esta efectivamente no es una ecuación de la línea recta, la encontrarán por allá en unas matemáticas 3, en una ecuaciones diferenciales o cálculo integral, se pueden ver así. Incluso el cálculo diferencial también la pueden abordar. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Es valioso reconocer la estructura, cómo va la línea recta. Bueno, aquí ya entramos en materia de un tema muy relevante de la línea recta y es la denominada pendiente. Pendiente es la inclinación o el ángulo que está formando esa línea recta con el eje de las X, con el eje de las abscisas. Si la pendiente es positiva, la recta está dibujada como aparece ahí en pantalla. Va subiendo, está creciendo. Pero si la pendiente es negativa, va decreciendo. Ahora, ¿cómo se representa o se simboliza la pendiente? Se simboliza con la letra M minúscula y lleva por fórmula lo que estamos viendo acá al lado izquierdo inferior,
que es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Siempre se debe colocar de esta forma. Yo les comentaba en las cipas de curso a los estudiantes que uno de los errores más clásicos que ocurren en este tipo de ejercicios de calcular la pendiente es que invierten, las x van arriba y las y van abajo, no, deben estar así. Esto significa una letra griega que es delta de y sobre delta de x y hace referencia a cuántas unidades varía en y cuando ustedes varían en x. Ustedes notarán aquí que hay un pequeño triangulito y cuando lo explicaba en la cipa de curso, esa es la pendiente. Recuerden, si acá ustedes obtienen m igual a 10 quintos y se puede dividir exactamente, deben dejar eso acá como 2 en este caso. O si fuera menos 10 quintos sería menos 2. Cuando tengan una pendiente fraccionaria, por ejemplo 4 décimos, deben simplificar mitad de 4, 2 y mitad de 10, 5. Cuando la pendiente es entera, normalmente esa recta que va subiendo o bajando lleva una inclinación determinada. Pero si esto es fraccionario, yo digo, estas son rectas perezosas porque pueden ir un poquito acostadita acá. Sí, esa es la diferencia entre una recta que sea menor a 1, que al ustedes pasar el fraccionario a decimal sea menor a 1, aunque, como lo dije en su debido momento, no se recomienda que ustedes pasen esas pendientes a decimales. ¿Sí? En algunos casos ya muy aplicables, sí, se debe pasar, pero lo normalmente, y para el ejercicio 1, si hay estudiantes que no lo han realizado, o los que realizó y yo de pronto le hice una retroalimentación, ese fue uno de los errores, que las pendientes me las pasaron a decimales, y sobre todo cuando las fracciones no son decimales exactos, se presta para quedar un poco desnivelado o no está muy correctamente aproximado, ¿sí? Ahora, en cuanto a ángulo, este vendría siendo el ángulo θ, que es el ángulo que está formando esa línea recta con las abscisas, con el eje de las abscisas. No está la fórmula, pero si ustedes quisieran calcular ese ángulo, sería tangente a la menos 1 de la pendiente. Es decir, que si la pendiente nos da 2 quintos, yo colocaría tangente a la menos 1 o inverso tangente de 2 quintos. Y si algún estudiante tiene calculadora en la mano, aquí estamos aplicando trigonometría, en modo DEC, le sacamos el inversa de tangente de 2 quintos, es decir, de 0,4, y obtenemos 21,80 grados. Es decir, que ese ángulo sería de 21,80 grados con la horizontal. Tiene 21,80 grados con la horizontal. Para recalcar la posición de las fórmulas, y arriba y x abajo, teniendo en cuenta que ustedes están partiendo de P1, X1, Y1 y P2, X2, Y2, como lo dije en la primera lámina, ¿sí? Tener cuidado con este menos porque es la ley de los signos, ya que si Y1 es negativo, entonces menos por menos nos da más, y lo mismo sucede en la parte inferior. ¿Alguna pregunta hasta el momento o estamos claros? Bueno, vamos a realizar un ejercicio donde debemos primero etiquetar los puntos 2, 1 y menos 3, 4. Está un error de edición, menos 3, 4. Y vamos a sacar los valores. Entonces, el punto 1, esto lo llamamos x1, y1, y el punto b lo vamos a llamar x2, y2. Pero ustedes, pues, libremente pueden decir, no, yo quiero llamar b punto 1, entonces sería x1, y1, y a sería punto 2, x2, y2. Tener especial cuidado, sí, donde ustedes no pueden revolver, decir x1 con y2, x2 con y1, no, eso ahí ya se alteraría el ejercicio. Entonces, ya con eso vamos a calcular el valor de la pendiente. Recordemos que la fórmula es delta de y sobre delta de x, y2 menos y1, x2 menos x1, coloco la fracción, coloco los menos de la operación y tenemos y2 vale 4 y y1 vale 1, x2 vale menos 3 y x1 vale 2. 4 menos 1 es 3 y menos 3 menos 2, como son cantidades de signos iguales, se suman, se coloca el signo en común. Y nos da menos 3 quintos. Nosotros verificamos si esa fracción se puede o no se puede simplificar. Y no se puede simplificar. Entonces queda así, menos 3 quintos.
Es decir, que sin realizar la verificación en GeoGebra, ustedes ya deben tener la idea de que por ser pendiente negativa, teniendo el plano cartesiano que acabo de dibujar, entonces un bosquejo sería aproximadamente así, va cayendo. Eso sería la pendiente. ¿Por qué? Porque la pendiente es decreciente. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Me indican, por favor, si me están escuchando. Sí, profe, lo estamos escuchando. Listo. Sí, tutor, Bueno, sí, sí. listo. Ustedes ya van relacionando y yo creo que ustedes ya van, pues, sincronizando con lo que realizaron en la tarea 1. Esto lo necesitaron. Entonces, desde hace un par de periodos académicos, la red de tutores está sugiriendo unos simuladores gráficos, ¿no? En este caso, este graficador de rectas, que es de la Universidad de Colorado. Muy útiles hoy en día los simuladores, los emuladores. Entonces, vamos a visualizarlo brevemente. Acá tenemos el simulador. Me indican, por favor, si están visualizando, donde podemos escoger uno netamente para trabajar con pendientes, otro para pendiente intersección con el eje Y, punto pendiente y un juego de rectas. Entonces vamos a entrar a pendientes, que es lo que nos sirve. Me indican, por favor, si ustedes pueden visualizar. Sí, profe. Bueno, entonces con este simulador nosotros tenemos un par de puntos y ahí por ese par de puntos colocamos una regla y trazamos la recta. Nótese que con base a esos puntos van realizando al lado superior derecho o aplican la fórmula de la pendiente y2 menos y1, x2 menos x1. En este caso, 2 medios sería 1. En este caso, la pendiente es 1. Pueden de pronto mover los puntos, ya sea por la misma recta, ¿sí? O ya sea en otro punto diferente. Y aquí vamos variando, varía las coordenadas de y y de x con respecto a la posición de la fórmula. ¿Sí? Acá tenemos un quinto. Mire lo que es una pendiente fraccionaria, es una línea recta perezosa aquí. Y nótese cuando yo tengo así, por ejemplo aquí, esta es una pendiente 3, bastante empinada. Ahora, ¿qué sucede cuando colocamos los puntos de manera horizontal? ¿Qué podemos decir de la pendiente? ¿Qué opinan ustedes? Ahí no hay pendiente, profe. Exacto, no hay pendiente o pendiente nula o pendiente cero. Esos son sinónimos. ¿Y por qué? Porque las coordenadas en Y están al mismo nivel. Entonces, en este caso sería 2 menos 2, 0. Se nos ocasiona que en el numerador haya un 0. Y 0 dividido en cualquier número nos da 0. Pero vamos ahora a ubicarla de manera vertical. Un puntico alineado debajo de otro. Nótese que el 0 va a ocurrir es en el denominador, porque 1 menos 1 es 0, y ustedes si toman la calculadora y dividen en 0, les va a dar error, porque matemáticamente la división por 0 no está determinada. Ya en límites, cuando vean cálculos diferenciales integrales, sí tiene una explicación, pero en este momento no. Entonces, este tipo de ejercicios no va a haber pendiente y por tanto no vamos a tener un insumo principal para hallar una ecuación de la línea recta. Acá esto sería una pendiente negativa, nótese que hay menos 3 medios, la diferencia cuando es una pendiente positiva. ¿Y qué sucede también? Que ustedes pueden utilizar estos señalizadores para extraer las coordenadas de ese punto en determinada ubicación, ¿sí? A mi parecer es muy valioso el que ustedes trabajen con estos simuladores para que vayan conceptualizando o afianzando los conceptos. Ustedes pueden quitarle la cuadrícula, dejarlo sin cuadrícula, incluso pueden acá colocar la pendiente para la que la señale. Esta es la variación de Y con la variación de X. Y pues es bastante útil, ¿sí? ¿Qué opinan de esos simuladores? Ustedes me dicen si ya los habían conocido. Hoy en día incluso en los colegios ya empezamos a trabajar con eso, porque pues estamos en la era de las tecnologías, la información y la comunicación. ¿Listo? Bueno. Al final le voy a compartir esos links para que les queden aquí en el chat y los puedan tener también ustedes. Bueno, entonces vamos a determinar la ecuación de la recta que pasa por el punto 1,5, pero antes les voy a recordar, porque ya ustedes lo vimos en la CIPA de curso, que existe un método que se llama ecuación punto pendiente, que tiene de forma y menos y1
igual a m que multiplica a x menos x1. ¿Y para qué me sirve? Pues para poder hallar la ecuación de la línea en determinado punto y solo debo tener la pendiente y un punto. Pero es valioso pues tener los dos puntos para yo poder calcular la pendiente, pero al momento de hallar la ecuación del punto pendiente solo basta con tener un punto que tenga coordenadas x1, y1 y m, que es la pendiente. Entonces lo que vamos a hacer es que nos dan el punto 1, 5, punto 1, 1, 5, es decir que tiene coordenadas x1, y1, y me dicen la pendiente igual a 3, m igual a 3. Incluso en este ejercicio es más reducido porque no debo calcular la pendiente con la fórmula previa que les explicaba, sino ya me dan el valor de la pendiente y yo reemplazo x1, y1. En este caso es y menos y1, que es el esquema, yo digo el esqueleto del punto pendiente, es igual a m que multiplica a x menos x1. En este caso sería y menos 5, reemplazando acá, igual a la pendiente 3 que multiplica a x menos 1. En este caso multiplico así y quedaría y menos 5 igual a 3x menos 3. Este menos 5 pasa para acá como más 5 y quedaría 3x menos 3 más 5. Y igual a 3x más 2. Esa es la forma y igual a mx más b. Esa es la forma canónica que normalmente, habitualmente se utiliza. Incluso GeoGebra, ustedes pueden convertir verificar y convertir una expresión de una ecuación de la línea recta de forma general a forma canónica. Pero si llegado al caso, a ustedes le pidiesen esto de forma general, pues podemos dejar acá el 0 a la izquierda y yo digo 3x menos y más 2, ordenando quedaría 3x menos y más 2 y esta igual a 0, y esta es una ecuación general. Es una ecuación general para que tengan en cuenta. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Yo sé que ustedes ya aplicaron, yo creo que en su gran mayoría ya pasaron para el ejercicio 1 y pues ya saben que les estoy hablando acá en esta tema. Está claro, profe. Está bien. Listo, muy bien. Entonces, igual volviendo al simulador, ustedes pues pueden entrar incluso a la segunda sección donde está ecuación punto pendiente, la tercera opción, y podemos visualizar cómo incluyendo una pendiente determinada por un par de puntos, ustedes pueden hallar, nótese cómo va variando acá, que al momento de correr los puntos, puedo subir, bajar y va cambiando, ¿sí? Y la podemos contraponer con la fundamental, con la línea recta que es y igual a x, para que vean cómo varía. Ahí la estoy colocando, marcando y desmarcando. O la línea recta y igual a menos x. ¿Sí? Acá está, con cuadrícula, sin cuadrícula. Y ahí tienen también la ecuación lineal. Esto que está aquí es una paralela. ¿Por qué? Porque conservan la misma distancia y tienen la pendiente en este caso, que sería menos 1, porque menos 4 sobre 4 es menos 1. Bueno, entonces, ¿para qué se aplica la ecuación de línea recta? Pues es una herramienta matemática muy poderosa, con una amplia gama de aplicaciones en diversos campos, como lo dijimos al comienzo. Su importancia radica en su capacidad para describir y representar relaciones lineales, ¿sí? El comportamiento lineal de algunos fenómenos, de muchos fenómenos, lo que permite analizar, predecir y resolver problemas en campos como la física, las tecnologías, la ingeniería, la economía, las finanzas y la geometría analítica. Obviamente estamos en geometría analítica. Es una base fundamental en el estudio de las matemáticas y una herramienta de gran valor en la comprensión y el análisis del mundo que nos rodea. Entonces, para tener en cuenta y recordar que hay una variable independiente y una variable dependiente. La variable independiente, por lo general, es común en matemáticas que sea la X, tome la letra X, ¿sí? Y la variable dependiente es la Y. Es decir, que si yo tengo Y igual a 3X más 2, esta es la variable independiente y Y es la variable dependiente. ¿Por qué independiente? Pues que pueden colocar el valor que ustedes gusten, sí, es arbitrario, ustedes pueden colocar el número que quieran, pero dependiendo del valor que ustedes incluyan en esa función, en esa ecuación lineal, es que van a obtener el valor de Y. Por eso es que Y es dependiente, depende directamente del valor que ustedes utilicen para X. ¿Alguna pregunta? En resumen, hasta el momento? Estamos claros.
Bueno, ya casi vamos a culminar, pero vamos a realizar ya un ejercicio aplicado, ¿sí? Y aplicado netamente a la geografía, básicamente a una rama de la geografía que es la demografía. Recordemos que la demografía, colegio por allá en bachillerato nos explicaban que era la rama de la geografía encargada de determinar la población o las condiciones de una población en determinada área geográfica, ¿sí? Y en este caso nos piden determinar la función de la recta que es representada por esa línea color café en la gráfica y puede utilizarse para calcular la población en Uruguay, estimada P, o sea, con la letra P, de 1900 a 1950, donde 1900 es el año de referencia que corresponde a T igual a 0. Esto consiste pues en un estudio, puede ser un censo que realizaron en Uruguay, donde en 1900 habían 198.000. Recordemos que cuando vemos un gráfico nosotros debemos leer los ejes. Sí, esa siempre es una recomendación que yo les doy a los estudiantes, ya sean para cuando vayan a presentar las pruebas Saber Pro, el mismo IFE de los estudiantes de bachillerato, incluso en pruebas determinadas como ingreso a algún trabajo, utilizan mucho este tipo de gráficos. Es un gráfico estadístico, pero yo digo a los estudiantes, primero váyanse y observen exactamente qué está midiendo cada uno de los ejes y en qué unidades están dadas. ¿Sí? Es valioso porque en este caso nos están diciendo en miles, es decir, que realmente el número que hay acá es 198.000, pero para fines prácticos y eliminar los ceros, vamos a decir nada más 198. Esto es un gráfico de barras donde por encima de cada punto medio, que es la marca de clase, va a pasar una línea recta, exactamente recta, y va creciendo, es decir, que la pendiente es positiva. Vamos a trabajar que P es lo mismo que X, que son los años, y Y va a ser el número de personas en miles, es la población en miles. Entonces, vamos a partir de ese referente. Debemos determinar dos puntos, porque primero nos tenemos que calcular o nos piden calcular a la ecuación, pero recordemos que primero debemos hallar la pendiente partiendo de dos puntos. Entonces yo puedo decir que como este es el punto 0, acá este punto va a ser punto 1, 0 años en X y 198, ya sabemos que miles, personas. Es decir, que esto es X1, Y1. Y vamos a tomar, por ejemplo, este punto final. ¿Cuántos años han pasado de 1900 a 1950? ¿Quién me puede indicar? ¿Cuántos años hay? De 1900 a 1950. 50, profe. 50. Entonces acá este va a ser el punto 2, que son 50 años. Y acá tiene 398,8 habitantes, miles de habitantes. Este tiene coordenadas X2, Y2. Para calcular la pendiente, pues aplicamos la fórmula y viene siendo M igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Tenemos que Y2 vale 398,8 menos Y1 que vale 198, X2 vale 50 menos X1 que vale 0. La diferencia, la resta del numerador sería 398,8 menos 198 es igual a 200,8. Y acá 50 menos 0 da 50. Al realizar esa operación, que sí es necesario pasarlo a decimales. Yo les decía que no, pero esto ya es un ejercicio aplicado donde sí es necesario ser más exacto y trabajar con los decimales. Acá obtenemos una pendiente positiva de 4,016. Trabajemos con 3 decimales. ¿Listo? Esa es la pendiente. Ahora, ¿qué vamos a realizar? Pues vamos a hallar la ecuación que determina el comportamiento de esa línea recta, que ya sabemos es positivo. Entonces, teniendo ese valor de la pendiente, voy a hacer acá al lado izquierdo otro color para que podamos diferenciar que si partimos de la ecuación punto pendiente y menos y1 igual a m que multiplica a x menos x1, sería y menos el valor de y1 que viene siendo 198 igual a m que es 4,016 que multiplica a x menos x1.
x1 que vale, ya sabemos que x1 vale 0. Sería y menos 198, sería 4,016 por x, 4,016x. Quedaría y igual a 4,016x y menos 198 pasa para el otro lado, 198. Esa sería la ecuación de la línea recta que está determinada, que determina el comportamiento demográfico de la población en Uruguay del año 1900 a 1950 e incluso después de 1950 o antes de 1950, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta el momento? Quisiera pedirle el favor a algún estudiante que si puede tomar en este momento un capture y me lo deja aquí en el chat como evidencia de la realización de este encuentro. Pueden abrir su micrófono si tienen alguna duda, inquietud. Nótese cómo vayamos primero, caracterizamos los dos puntos P1, P2 con sus correspondientes rótulos X1, Y1, X2, Y2, hallamos la pendiente y seguidamente ecuación punto pendiente. Ese sería como el algoritmo, el paso a paso que utilizamos. Le damos coordenadas X1, Y1, X2, Y2, fórmula de pendiente y ya con el valor de la pendiente vamos y lo incluimos en la ecuación punto pendiente. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, profe, claro. Sí, esto también nos sirve para los ejercicios de aplicación a los que les correspondió la letra A, que son ejercicios aplicados de línea recta. Entonces, no solo nos sirve para el primero, bloque 1, sino el bloque 5, letra A. Bueno, entonces, cumplimos el objetivo, hallar el valor de la ecuación, 4,016x más 198. Entonces, como segunda parte de este ejercicio, ya para terminar, nos dan dos literales. El primero nos piden la población de Uruguay en el año 1960. Es decir, nos están pidiendo el valor de Y cuando X vale ¿qué? ¿Cuántos años han pasado de 1900 a 1960? Teniendo en cuenta que 1900 es el punto de partida 0. 60, ¿cierto? 60. Sí, y tenemos una ecuación que es Y igual a 4,016X. Vamos a copiarla acá correctamente, 4,016x más 198. Y donde esté la x, pues colocamos 4,016 por 60 y a lo que obtengamos le sumamos 198. Si hacemos esa operación, 4,016 por 60 nos da 240,96 y le sumamos 198, es decir que sería 438,96 miles, ¿no? Porque esto sería miles de habitantes, un poquito más de casi 439.000 habitantes en 1960. Tengamos en cuenta ese número, 439.000. Si nosotros nos vamos a esta línea de proyección estadística demográfica, cuando sea 1960 va a ser por aquí. La torrecita, la barra sería aquí. Y nótese que si trazamos de esta manera hacia el eje X, está por encima de 400 y por debajo de 450. Podemos decir, sí, acá hay 439 casi. Ahí notamos cómo esa proyección de esa línea recta pues nos determina el comportamiento después, antes, incluso durante, porque yo puedo conocer en el año 1922 exactamente cuántos se proyectaba que habían, entonces sería 422 acá, teniendo en cuenta que el rango de tiempo va de 10 en 10, 1900, 1910, 20, 30, 40 y 50, ¿sí? ¿Alguna pregunta de la manera como utilizamos ahí la proyección de la ecuación de línea recta para hallar la población? ¿O estamos claros? Correcto, profe. Listo. Entonces, para terminar, en el literal B nos piden el año, oído, el año en que la población de Uruguay fue de 298,4 en miles. Es decir, nos están pidiendo X, que es el año, en qué año Y tenía un valor de 298,4. Partiendo de la misma ecuación que es la proyección estadística del comportamiento demográfico, vamos a reemplazar en este caso el valor de Y, es decir, 298,4 igual a 4,016 en X más 198. Este más 198 lo pasamos a restar, acá quedaría menos 198. Y esto sería 4,016X.
Hacemos la resta de 298.4 y le quito 198. Esto me da 100,4, 100.4. Igual a 4,016x. El 4,016 está multiplicando, pasa a dividir. Esto es un 4 y este es el valor de x. Es decir que x, hacemos la división y eso es igual a 25. 25 años. Es decir que si partió de 1900 y le sumo los 25 años, en el año de 1925, la población de Uruguay era de 298.4. Vamos a remitirnos a la gráfica estadística. En el año 1925 tenía 298,4. 1925 aquí es la mitad entre 1900 y 1930 y trazamos la línea y nótese que está levemente por debajo de 300, ¿sí? Es decir, puede calcularse como 298,4. Aquí notamos lo poderoso, lo valioso que es conocer el manejo de la línea recta. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Estamos claros? Bien, tutor. Excelente, profe. Muchas gracias. Está claro, ¿cierto? Entonces vamos para finalizar a verificar esto en GeoGebra. Recordemos los puntos, sería 0,198 y 50,398,8. Entonces, y recordemos la ecuación cómo nos queda. Bien, tengamos en cuenta estos valores, 4,016x más 198, y los puntos son 0,198 y 50,398,8. La pendiente 4,016. Bueno, entonces vamos a verificar en GeoGebra. Volviendo otra vez a lo mismo, que se recomienda que sea GeoGebra clásico para que ustedes lo puedan relacionar con una especie de biblioteca donde guarden sus proyectos. Entonces vamos a ubicar el punto A, que tiene coordenadas 0,198. Damos Enter. Como es un punto grande, pues debemos alejar con el scroll roll, el mouse, para poderlo ubicar. Aquí lo tenemos, ahí ya lo vemos. Ahora, el otro punto es B, que es 50,398,8. Damos Enter. Como no se ve, pues alejamos. Ahí tenemos el punto B. Vamos a determinar la línea recta. Entonces, escogemos la opción, el menú recta, y tocamos, pinchamos en A y pinchamos en B. Muy cuidadosamente. Y acá tenemos el valor de la línea recta. Una estudiante el día de ayer me preguntaba que no le coincidía con la ecuación que había obtenido. Yo le recordaba que si le da clic derecho y dice ecuación de la forma y igual a ax más b, es la canónica. Lo que pasa es que GeoGebra no dice y o no la expresa como y igual a mx más b, sino a x más b. Damos Enter ahí, pinchamos y nótese cómo la convirtió. Lo que sucede es que GeoGebra ajusta a 2 decimales. Recordemos que la pendiente nos daba 4,016x, 4,016, y acá la acomoda como 4,02. Para verificar la pendiente solo basta con escoger acá en ángulo la pendiente, pinchamos ahí y ahí tenemos el valor 4,02. Ese es el valor de la pendiente, ¿sí? Si nosotros ubicamos los puntos, vamos a ver acá los puntos que teníamos, que era 60,438,96, deben estar ahí. Entonces 60,438,96. Entonces un momento, vamos a ubicarlo. El punto 60 es el punto C, el punto 60, 398,96, ¿sí? Entonces damos Enter y 60, 300, ubicarlo acá, digite mal, es 60 y 438,96. 438. Entonces acá es 438,96. Ahora sí, notarán ese punto C, ¿lo ven sobre la línea recta o no lo ven sobre la línea recta? Me informan, por favor. Sí, profe. Entonces es un punto colineal, es decir, que la respuesta que elegimos sí, efectivamente es una proyección del año 1950. Igualmente el año 1925, recordemos que era 25 en X
298.4. Entonces 25 es el punto D. 25 en X 298,4. 298, Le quedó, sí, 298,4. le Acá quedó mal faltó, el sí, faltó un eso, 5. Sí, 5. 25, 298.4. Entonces acá colocamos punto 4. Y efectivamente ese punto queda ahí. ¿Sí? Tener cuidado porque mira, ahí se me saltó la digitación y queda acá. Entonces ahí queda verificado de que esa línea recta efectivamente es la que determina el estudio demográfico y incluso podemos ver muchos más puntos, podemos determinar puntos, infinita cantidad de puntos ahí. ¿Sí? Si le damos acá clic podemos pasarlo a la forma general, miren la forma general, o podemos formarlo de otra forma general pero despejada, o podemos tenerlo de la forma canónica como es comúnmente se expresa. ¿Sí? Bueno, entonces quisiera saber cómo les ha parecido esta temática, si ha reforzado lo que ustedes habíamos visto en la CIPA de curso, lo que ustedes pudieron investigar, cómo desarrollaron su ejercicio 1. Quisiera conocer pues sus apreciaciones a estas alturas. Profe, yo le voy a comentar algo, bueno, una pregunta. Sí. ¿Cuánto máximo puede tener de fase el valor de GeoGebra a la forma analítica que nosotros hacemos el ejercicio? O sea, que sea, ¿cuánto máximo? Usted dígame, por ejemplo, una décima o no sé, o sea. Sí, normalmente aproxima a centésima, ¿sí? A centésima. Yo la verdad, y me llamaba la atención que una estudiante en días pasados, en la tarea creo que 2, y quisiera preguntarle si era otro tipo de GeoGebra o otra versión de GeoGebra o era una versión en inglés. Me envió unos triángulos y aparecía, suponiendo 4,0 y me colocó como más de 10 decimales. Pues yo no sé dónde sacó esa configuración, si hay alguna de estas, porque que yo sepa siempre lo redondea a centésimas, ¿sí? A centésimas. Y por eso yo les digo, cuando lo resuelvan analíticamente, trabajen con 3 decimales, porque hay unos que se quedan muy corticos y trabajan con unas décimas después de la coma y eso afecta notoriamente, sobre todo en trigonometría, los valores que se obtengan. Y si ustedes están construyendo un puente, si están elaborando un dispositivo, no es lo mismo 28 grados que 28,58 grados. Esas centésimas en una determinada respuesta y en algo aplicado pueden ocasionar errores, pueden ocasionar incluso perjuicios en una construcción. ¿Sí? Profe, es que, por ejemplo, en la tarea, en la última tarea, la tarea 3, en el ejercicio, yo cogí la letra B en el ejercicio 3, yo no sé si le comenté en algún momento, pues en los vectores, el vector 2 nos da 2 menos Los 2, vértices, los vértices. esos vectores, los vértices, 2,9142 me dio a mí en la forma analítica, ¿sí? Sí. Y yo creí que lo iba a aproximar a 3, porque está más cerca a 3 que a 2, sí. Y yo lo aproximó a 2. A 2,92. Sí, era 2,9142. Daba. Pero no lo puede bajar a 2. No lo puede bajar a 2. No, tiene que arrojarte por ahí un 2,91, un 2,92. Si le llega a pasar eso, pues verifique primero la parte analítica y después verifique bien GeoGebra. Yo hoy le subo al foro para que usted lo. Sí, claro, revisamos. En este caso no puedes, o sea, matemáticamente y físicamente en lo que llaman cifras significativas. Recuerde que si usted tiene 2,5 para adelante, 2,6, 2,7 con sus decimales, centésimas, eso aproxima a 3. ¿Sí? Y por debajo de 2.5, 2.4, 2.3, 2.2, 2.1 baja a 2. Pero saltar de 2.9 a 2 no, se aproxima más a 3 que a 2. Y es que no solamente a mí, o sea, nos pasó a varios estudiantes. Eso lo verificamos, tranquilo, eso lo vamos a verificar y miramos dónde está el error ahí. ¿Listo? Listo, profe, listo. ¿Alguna pregunta que tengan? Si no, pues damos por terminado este encuentro CIPAS. Considero que a partir de mañana ya estoy colocándome al día en la revisión de foros. Téngame paciencia porque mañana en la tarde finaliza el encuentro nacional de UNAISTAS que pues nos ha llevado tiempo esta semana y nos ha mermado en gran medida la función de retroalimentar foros. ¿Sí?
Ah, eso. Esa pregunta le iba a hacer esta noche, profesor. Buenas noches. Sí, Sí, señor. casualmente, listo, que faltaba para que me revisara el ejercicio 5 que ya se lo Sí, envié. sí. Entonces, sí, entonces No, pero claro, ya me claro. aclara Sí, ya la mañana duda. empezamos. ¿De qué grupo eres, Reinaldo? Sí, como que te faltaba el Es- 5 nada más, me parece. No sí, te hace señor. recomendarte, creo que hasta el 4, ¿sí? Sí, exactamente. Y Sí, sí, esto, es que estamos en un encuentro, una y vamos hasta mañana en la tarde, y entonces pues nos piden Ah, trabajar bueno, allá perfecto. prácticamente doble jornada y pues no podemos realizar, sino muy atento en realización de talleres, ¿listo? Ah, No te bueno, preocupes. listo, profe. Listo, Yo sí, no nos señor. suelto Muchas de la mano gracias. con el favor de Dios hasta que no terminemos. Ya estamos llegando a la recta final, Sí, recordándole que profe. solo nos resta una cita de curso que se realizará el día 29 a las 7:30 de la noche para los de mis grupos y va a ser la explicación de la tarea 5, evaluación nacional, cuestionario final, que abre el día 1 y cierra el 6. Por favor, muy pendiente, no se pueden pasar de esa fecha porque eso ya implica que los estudiantes cancelen un supletorio. Me hago entender y eso tiene un costo, no estoy seguro, creo que más de 150.000 pesos, por ahí está. Entonces la idea es que ustedes en ese tiempo lo puedan realizar, ¿listo? A los que se perdieron la realización de la CIPA número 9, ya está desde anoche mismo, es las indicaciones para la presentación de la tarea 4, que también cierra con esta tarea 3 el día 26. Lo ideal es que ustedes realicen los ejercicios, o por lo menos los primeros 4 ejercicios, para que puedan resolver las 8 preguntas del cuestionario tarea 4, que son 20 puntos. Recordemos que la tarea 3 no tiene presentación de una video de sustentación. Por su parte, tiene la participación en un evento, la infografía, o los estudiantes que participaron, yo le voy a dar los puntos equivalentes a los que participaron en la CIPA dinamizada por estudiantes. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? O damos por terminado. No, profe, muchas gracias, muy amable. Bueno, no, con el mayor gusto. La idea es que estos Gracias, encuentros, profe. esta estrategia de CIPAs de Gracias, primera profe. matrícula, pues fortalezcan y pues incentiven a los estudiantes a seguir en búsqueda del conocimiento. Gracias por su atención y nos encontramos en la CIPA número 10. Feliz noche para todos. Gracias, Sí, tutor. profe, muchas gracias. Me gusta, hasta luego.